en estos días, o sea, estos días fueron unos días bastante intensos, pero me daba cuenta hoy que, o sea, yo no me daba cuenta que estos días vendrían siendo bastante intensos, bastante movidos, hasta ahora. O sea, digo, ¿cómo yo pude atravesar tantos días? Si me decía, mira, la semana que viene vas a hacer esto, te va a pasar aquello, te va a pasar esto, te va a pasar esto, tienes que hacer esto, aquello, digo, voy a aguantar. Pero con el correr de los días lo atravesé y ahora me doy cuenta, digo, veo cuántas cosas, a usted le pasa, cuántas cosas hice esta semana o este año y no me di cuenta, pero porque lo fui haciendo de a poquito, ¿no? Y es uno de los principios básicos que tienen los grandes gobiernos de aplicar cambio en una sociedad. No tenés que aplicarlo de golpe, sino de a poquito, porque si no el ser humano, para ir acostumbrándolo de a poquito. Entonces, si el gobierno quiere implementar algo medio revolucionario en la educación, no lo pone todo de una, no, lo va poniendo de a poquito, de a poquito. Entonces, capaz que en el correr de 10 años vos retrocedés 10 años y decís, mirá, qué locura lo que hacían hace 10 años, o sea, 10 años nos parecería una locura lo que estamos haciendo ahora, pero no nos dimos cuenta en el medio, porque fue el cambio de a poquito. Y esto es en lo que se basa este mensaje de hoy, que le puse como título ¿a quién servimos? Entre signos de pregunta. Si nosotros no vamos a hacer el experimento y no lo hagan en casa porque es un asco, señoras y señores, si usted agarra una olla y le pone agua y la hierve y le tira una rana, la rana lo que tengo que hacer va a saltar. Pero ahora pongo una rana dentro de una olla con agua fría y vaya calentándola. La rana se va a morir adentro del agua. ¿Por qué? Porque se fue acomodando a la temperatura hasta que no dio más, ¿no? Y así somos nosotros, que a veces no nos damos cuenta con las pequeñas acciones que tenemos, las pequeñas cosas que permitimos, de lo que podemos llegar a hacer, ya sea bueno o malo. Capaz que nosotros, si no tenemos una buena dirección, si no tenemos la dirección de Dios o la dirección complementada con la dirección de algún líder, algún pastor, empezamos a permitir cosas en nuestra casa, en nuestra vida, y hacemos una retrospectiva hace un año y mirá en lo que me convertí. ¿No le ha pasado a usted en cosas pequeñas o en cosas grandes? En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, en la Biblia Dios nos dice, mirá, o sea, te doy la libertad de hacer lo que vos quieras, pero no todo te conviene. Amén. En la Biblia hay un libro en especial, que es el libro de los jueces, en donde se retrata bien esto, en qué tan peligroso es no tener a Dios en nuestra vida como control, como capitán que nos comande. Qué tan peligroso es hacer uso desmedido de nuestra libertad. En el libro de los jueces es una historia, es un momento particular en el pueblo de Israel, en el que después de que había muerto Josué, que había sido el sucesor de Moisés lo había sacado del pueblo de Egipto, con Josué habían llegado a la tierra prometida, habían conquistado varios lugares, pero una vez que muere Josué, el pueblo como que queda huérfano, vamos a decir, en cuanto a los líderes que hay acá en la tierra. Y en la historia de los jueces se repite una frase muy seguido, que la podemos ver, podemos encontrar fácil al final, el último versículo del libro de los jueces. Jueces 21-25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No les parece a ustedes que hoy en día, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, a veces hay personas que hacen lo que bien les parece? Y Dios no nos prohíbe o no nos pone no dice, bueno, tenés que hacer esto, no, nos da libre albedrío, pero nos avisa, che, mirá, te puedes ir de esta manera, te puedes ir de aquella otra. Y entonces en el libro de los jueces se repite el mismo círculo vicioso, que es un círculo, es un ciclo que también se puede hacer realidad en nuestra vida. En el libro de los jueces, en la historia, cuando sucedió todo lo que se cuenta en el libro de los jueces, en el pueblo de Israel habían aparecido los cananeos, un pueblo extranjero,
Y los israelitas, al no tener a alguien que los comande, en este caso Josué, no pudieron echarlos y por lo tanto se tuvieron que acostumbrar a tener al enemigo en casa. Entonces se fueron acostumbrando hasta que en un cierto momento ellos se sentían oprimidos, le pedían ayuda a Dios, Dios les mandaba un juez, una especie de caudillo, una especie de libertador. Este hacía alguna hazaña, usando, Dios le daba cierto poder y esta persona, este juez, hacía alguna hazaña, los libertaba, ellos agradecidos, había un tiempo de paz en el pueblo de Israel y ese tiempo de paz hacía que llegue el ocio, lleguen las malas costumbres y se volvían a perder de vuelta. Los volvían a invadir, se volvían a sentir oprimidos, le pedían ayuda a Dios, Dios los ayudaba, todo joya, un tiempo de paz y volvían de vuelta a lo mismo. ¿No les parece conocida por ahí esa rueda, ese círculo en que si tenemos un problema, dejamos que pase hasta que ese problema nos inunda, le pedimos ayuda al Señor, Dios viene, nos soluciona y nos quedamos ahí tranquilitos, en paz? Después viene la calma y después, como nosotros no tomamos ninguna acción o no seguimos en esa movilidad de buscar al Señor, de vuelta nos viene el problema, nos sentimos oprimidos, volvemos a orar, Dios nos vuelve a levantar y así. Y entramos en un círculo vicioso del que no salimos más. ¿Y cuál es la mala noticia de esto? Que en el libro de los jueces cada vez el problema es peor. O sea, el pueblo de Israel tenía un problema, Dios lo libertaba, pero cuando llegaba el tiempo de paz y volvían a estar las cosas mal, estaban cada vez peor. O sea, mucho peor que al principio, ¿no? Y los jueces que iban mandando Dios hacían lo que Dios les pedía, pero se corrompían y cada vez se corrompían peor. Y se puede ver en este libro que el pueblo de Israel comete cosas que ni en Sodoma ni en Gomorra lo habrían podido realizar. Cosas que uno puede decir, ¿cómo el pueblo de Dios hace semejantes cosas? ¿No les ha pasado? ¿Cómo esa persona mala iglesia hizo aquello? Hasta pareciera que hay colegas cristianos que hacen cosas peores que alguien que no conoce a Dios. Pero porque Dios nos avisa, nos advierte de esto. Hay dos historias, y después una tercera quizás, que les voy a comentar del libro de los jueces. Primero la historia de Gedeón. ¿La han sentido nombrar? Amén. Amén. El pueblo de Israel estaba siendo asolado por los madianitas, ¿no? Que le robaban todas las cosechas, hasta que, bueno, piden ayuda a Dios y Dios llama a un tal Gedeón. Era un hombre cobarde, le dice, bueno, vos vas a libertarnos, vos vas a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Joya, ustedes conocen la historia de que recluta montones de soldados, Dios había reclutado como 32.000 soldados, Dios le saca montones de soldados y los deja con 300, dice, vos vas a libertar al pueblo de Israel con 300 soldados. Y una hazaña enorme de que sin armas, sin luchar, solamente con cántaros y con antorchas, logran vencer al enemigo. Todo lindo. Y la historia siempre se predica como Dios usó a Gedeón, que era un hombre cobarde, y libertó al pueblo. Bueno, pero si seguimos leyendo la historia, Gedeón junta piezas de oro y se manda a hacer como un delantal tipo que usaban los sacerdotes, un efod, como dice la Biblia, un delantal que usaban los sacerdotes. Y después de que lo habían libertado de los madianitas, los israelitas comenzaron, no solamente querían adorar a Gedeón, después que Gedeón murió, empezaron a adorar ese delantal de oro que habían hecho. Y cada vez se corrompió más el pueblo. Después apareció un hombre, también uno de los jueces, que era Jefté. Jefté había sido llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de una tribu que eran los amonitas. Y acá es donde lo vamos a empezar a mezclar con la realidad. Hay un peligro enorme en no conocer al Señor. Hoy en día podemos ver, y ustedes por ahí se van a encontrar en alguna iglesia o va a haber algún video, de que hay muchas personas que no conocen verdaderamente al Señor y solamente se basan en algún video que ven o en algún folleto y no lo buscan de verdad y confunden, ¿no? Y es un peligro enorme no conocer cómo es Dios, no solamente quién, sino cómo es Dios. Porque Jefté Dios lo había usado para libertar al pueblo de los amonitas, pero Jefté no conocía al Señor
Porque le dice, Señor, si vos me liberás, si me ayudás a liberar al pueblo de los amonitas, yo voy a sacrificar a la primera persona que entra por la puerta, la voy a sacrificar en tu nombre. No entendía nada, gente. Porque justamente Dios hace ya unos años le había prohibido sacrificar humanos. Entonces, ¿cómo puede ser un tipo del pueblo de Dios, elegido por Dios, le va a decir, Señor, si vos me ayudás, yo voy a sacrificar a la primera persona que entre por ahí? Y los que conocen la historia, justamente el que entró por esa puerta era la hija de este tal hombre, y él terminó sacrificando a su hija. Pero nosotros decimos, leemos el libro de los jueces y cada vez se va poniendo más perturbadora la historia, y dice, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios haya caído tan bajo, y cada vez más bajo? ¿Por qué? Porque a poquito permitieron que las cosas del mundo, las cosas paganas, las cosas de los pueblos extranjeros se meta cada vez dentro del pueblo de Dios. Ahora, es algo muy delicado. El Señor nos da libre albedrío, nos da la libertad de decidir, y nosotros tenemos que saber qué hacer con eso. No es que en la Biblia dice, bueno, no todo me lícito, pero no todo te conviene. Pero te da ejemplos, mirá, tenés cuidado con lo que haces, porque capaz que nosotros decimos, nada, pero un cuchito hoy, listo, ya está. Y capaz que dentro de 5 años son 2 atados, un cáncer, problemas económicos, y empezaste con algo chiquitito, que se fue acrecentando, o permitís algo en tu casa. O por no conocer tanto la Biblia, no buscar tanto a Dios, alguien que no sabe tanto, que te quiere confundir, te siembra alguna doctrina media falsa, y vos terminás a los 2 años creyendo que no hay que ofrendar, que no hace falta congregarse, que no hace falta leer la Biblia, total Dios está en todos lados. Y eso pasa en las mejores iglesias, pasa en las mejores congregaciones. Este es un mensaje corto en el que a veces es lindo predicar de las bendiciones del Señor, de las promesas del Señor, de quizás estudiar alguna historia, ver cómo Dios nos bendice, pero también a veces es necesario tener este mensaje de, bueno, esperá, hacer un parate y fíjate qué es lo que estás haciendo. Fijémonos qué es lo que estamos haciendo. ¿Hay algo que estamos permitiendo? Pensemos, ¿esto que estoy haciendo ahora me va a ayudar a crecer para el día de mañana o me está perjudicando? Porque si vemos, esto me está haciendo mal, dentro de unos años va a ser peor y ya no va a haber vuelta atrás a veces. Había una persona que decía que tener la libertad de elegir es decidir qué o quién nos va a limitar. De vuelta, tener la libertad de decidir es elegir a quién me va a limitar. Por ejemplo, yo tengo la libertad de elegir qué carrera voy a estudiar. Quiero estudiar abogacía. Ya estoy limitando mi vida a estudiar esa carrera, a estar tantas horas sentado estudiando. Sí, está todo lindo, yo elegí, pero me esclavicé, de cierto modo, a ese concepto, a esa cosa. Vamos a leer Romanos 6, del 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Tiene un poco relación con lo que decía mi papá recién, que al que le presta es siervo o esclavo del que presta, ¿no? Lo dije con una palabra más o menos parecido. Nosotros decidimos, con la libertad que tenemos, con las acciones que hacemos, decidimos quién nos limita. Nosotros continuamente estamos diciendo a quién servimos. Si nosotros permitimos un pecado en nuestra vida, o nosotros hacemos algo que sabemos que está mal y en ese momento estamos sirviendo al de allá abajo. Si nosotros decidimos que nuestro accionar va a estar direccionado por la justicia de Dios, y en ese momento vamos a estar sirviendo a Dios. El problema que tuvo el pueblo de Israel en la época de los jueces era que ellos no pudieron expulsar a estos cananeos, a estas personas, y por lo tanto decidieron adoptar las costumbres
y de a poco se fueron corrompiendo. Hay muchas iglesias, y esto se ha hablado montones de veces, que hacen boliches cristianos, vamos a decir así. Quieren traer el mundo dentro de la iglesia, y en la Biblia hay un libro entero dedicado a querés traer el mundo a tu casa y te vas a terminar corrompiendo. Nosotros íbamos a una iglesia en Pico donde una vez hicieron una noche de tragos, una reunión de jóvenes. Era jugo era licuado, pero todo estaba preparado como yo voy a la barra de un bar, pido un trago, me lo preparan, en realidad era licuado, jugo, bagio, había una fruta ahí, había limón y todo, pero era todo sin alcohol. Pero entraba alguien nuevo en la iglesia y veía un barman haciendo jueguitos así, y dice, mirá, o sea, recopado venía a la iglesia, es como ir al... Las canciones son diferentes, pero todo lo mismo, ¿no? Y sí, vos te pones a pensar, nos ponemos a pensar, che, ¿qué problema hay? Hacer una reunión de jóvenes y agasajar a los chicos con jugo. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún pecado? Y vos te pones a pensar y no. Pero permitir eso de a poquito y de meter un poco de mundo en la iglesia, un día va a terminar cigarrillos cristianos, droga cristiana, y cada vez va a ser peor. Y vos decís, nada, ¿te imaginás que vamos a hacer eso? Miren el pueblo de Israel, fueron permitiendo de a poquito y miren cómo terminaron. El libro de los jueces es un libro muy crudo, al final cuenta una historia demasiado perturbadora. Primero voy a contarles lo que pasó en el Génesis. ¿Conocen la historia de Sodoma y Gomorra? El pueblo perverso. En un momento, antes de que Dios lo saque a Lot, el sobrino de Moisés, saque a Lot y a su familia de ese pueblo, porque lo iba a prender fuego, a Sodoma y a Gomorra, vienen unos ángeles a avisarle a Lot y a su familia, che, tienen que irse acá porque Dios nos va a prender fuego. Y la gente de Sodoma y Gomorra querían acostarse con esos ángeles. Así, o sea, así de cruzado estaban. Querían acostarse, los ángeles se habían metido en la casa de Lot y afuera se habían agrupado montones de personas porque querían tener relaciones con los ángeles. ¿Qué pasó? Dios los termina sacando de ahí, eso no termina de suceder, Dios prende fuego a Sodoma, joya. Pero en el libro de los jueces ya no era Sodoma y Gomorra, ya era el pueblo de Dios, ya eran los israelitas. No era Sodoma y Gomorra un pueblo pagano, no. Ya en esta historia particular, al final del libro de los jueces, cuenta que un tipo va con su concubina, con un siervo, o sea, va con un criado de la casa. La historia es que él se había peleado con su señora, la señora se fue y él fue a buscarla, y bueno, se terminó arreglando y terminaron justo parando en la casa de un hombre, en un pueblo israelita. ¿Qué pasa? Están ahí hablando y el hombre dice, quédense, no se vayan, no, pero me quiero ir, ya me quiero volver a mi pueblo con mi señora, pero quédense una noche más, y se quedaron una noche más, y así. Cada vez que se iban a ir, el hombre le insistía, por favor, quédense. Hasta que un día dijeron, no, hoy nos vamos. Y cuando abren la puerta estaba lleno de personas de ese pueblo, israelitas, diciéndole al hombre de la casa, che, sacá al hombre que tenés como, que te está visitando ahora, que queremos tener relaciones con él. Así crudo, eran israelitas. Y el hombre que hizo, no les puedo dar el hombre porque es un invitado a mi casa, pero tomen, agárrenle a la mujer de él. Y la Biblia cuenta, no conozco el detalle, ¿no? Pero a la mujer la usaron como un trapo de carne hasta el amanecer, tanto que la dejaron tirada, casi muerta, en la puerta. No sé cuántas personas habrán participado de ese acto. Y era el pueblo de Dios. Decía, en ese tiempo en Israel no había juez y cada uno hacía lo que bien le parecía. Al principio, después de que había muerto Moisés, eran una carmelita descalza, eran todos re buenos. Pero cuando permitieron que las costumbres del pueblo se vayan metiendo de a poquito, al final del libro de los jueces, terminan haciendo algo que ni en Sodoma y Gomorra lo habían hecho. Y era el pueblo de Dios. Nosotros cuando permitimos que algo de a poquito se nos vaya metiendo en nuestra vida, y no sabemos a dónde vamos a terminar. Uno hace retrospectiva, hagan retrospectiva, quizás se va a llevar una sorpresa para bien o para mal. Che, esto que no lo pude cambiar en mi vida. Miro para atrás y capaz que antes me fumaba un cigarrito y me sentía mal, y Dios perdóname, y un ejemplo, ¿no? No estoy para jugar a nadie. Pero capaz que ahora me fumo 15 atados
y no me siento tan mal. ¿Y cómo pasé de esto a lo otro? Y porque vos dejaste que las pequeñas zorras te arruinaran la viña, como dice en Cantares 2.5, ¿no? 2.15. Las pequeñas zorras son las que arruinan la viña. Las pequeñas cosas que vos permitís de a poquito, si vos no las parás a tiempo, si vos no las frenás, vas a terminar en un lugar donde vos decís, ¿de dónde vine? O sea, ¿qué estoy haciendo? Cuando Jesús le dice a Pedro, vos a la noche me vas a negar, dice, no, yo no te voy a negar, ¿sí? Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y si justamente caía alguien en ese momento y le decía, vos conocés al Señor, Pedro no le iba a negar. Pero fueron pasando un montón de sucesos desde que Jesús le dijo eso a Pedro hasta que, antes de que cante el gallo, de que Pedro dejó que se meta la duda, que se meta la incertidumbre en su ser y terminó negando a Jesús. Pero fue algo gradual, fue algo de a poquito, no fue algo... quizás nosotros decimos ahora, no, yo en mi familia nunca va a pasar esto, nunca va a pasar tal cosa. Y el diablo es astuto, el diablo trabaja de a poquito, trabaja gradualmente, porque sabe que el ser humano, así como los políticos, los estudiosos saben que algún cambio en la sociedad se hace de a poquito, el diablo con más razón lo sabe. En 1 Corintios 7:21 vamos a leer lo que dice. ¿Se han entendido hasta acá? Amén. Es medio distinto el mensaje a todos los que hago yo, pero bueno, sepan entender que tuve una semana bastante atareada. 1 Corintios 7:21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros cuando permitimos que las costumbres del mundo se metan en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, estamos de alguna manera siendo esclavizados por el otro, estamos sirviéndole a ese Dios. Los israelitas, cada vez que uno de estos jueces los libertaba, en vez de buscar a Dios o agradecerle al Señor, se hacían imágenes o querían adorar esto. A Gedeón, después de que había liberado la batalla, se enojaron con él porque Gedeón fue a romper una estatua, un ídolo que estaban adorando, y se enojaron con él y dice, ¿cómo vas a romper eso si lo tenemos que agradecer, tenemos que adorarle? Y mirá, nos libertó de los madianitas y era el Señor. Y uno dice, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel le haya caído tan bajo? Bueno, es posible que nosotros también nos pase lo mismo. Quizás no al punto de agarrar a un ser humano y matarlo o abusar de él toda la noche como los israelitas, pero el diablo es tan astuto que puede usar cosas pequeñas y destruirnos con el paso del tiempo si nosotros no tomamos acción sobre eso. ¿Me siguen? Espero que esta reflexión corta y quizás media cruda y media concisa, escueta y como una trompada a la cara nos sirva y lleguemos a nuestra casa diciendo, a ver, bueno, ¿qué estoy haciendo? De las cosas que estoy haciendo mal, ¿me va a llevar a buen puerto? Ya es demasiado tarde para cambiarlo, porque quizás alguien que tiene algún vicio y ya cuando dice, bueno, listo, hoy no tomo más, y cuando dice hoy no tomo más, ya se da cuenta que el hígado lo tiene destrozado, ya no para más. O sea, es preferible que hagamos el cambio ahora antes de que las cosas sean irreversibles, antes de que sea demasiado tarde. Amén. Acuérdense, las pequeñas zorras son las que corriendo en la viña. Nosotros generalmente, y les ha pasado a ustedes, me pasa a mí, ven un documental, un anuncio sobre accidente de tránsito, sobre la droga y eso, y decía, eso siempre le pasa al otro. Y no, un día te toca, y si no estás preparado para eso, el sacudón va a ser bastante fuerte. Entonces tenés que estar preparado a que la cosa más loca que se te puede ocurrir, y vos la podés estar haciendo dentro de 5 años, si no frenás la actitud que estás teniendo ahora. Amén. Eso es un mensaje primeramente para mí, y yo sé que es algo que el Señor nos quería decir en esta noche, pero digo porque a mí me ha pasado, digo, quizás, bueno Señor, después cuando me voy a poner firme voy a cambiar esto, y después de un tiempo digo, mira dónde llegué, y cada vez, o sea, si el Santi de hace 3 años se da cuenta de lo que estoy haciendo ahora, se moriría de un infarto.
¿Y cómo llegamos hasta ahí? No sé. Permitiendo las cosas que no nos agradan. Acuérdense, todo es lícito, mas todo me conviene. Pero eso no quiere decir, según decía Romanos 6:15, que porque estamos bajo la gracia vamos a pecar libremente. No. Quiere decir, sí, pero Dios es bueno y perdona. Dios es justo, perdonador, sí. Oye, pero eso no quiere decir que podés hacer lo que vos querés. Podés hacerlo, pero ponete que es lo que te viene. Amén. Amén. Es un mensaje primeramente para mí, así que lo animo para cuando lleguen a sus casas o ahora o cuando usted quiera, revise su interior y diga, amén. Esto lo tengo que cambiar, porque amén. De acá a un tiempo me puede llegar a tener este problema en la familia, este problema en la salud, y va a haber un momento donde ya es demasiado tarde, donde ya las cosas no se pueden revertir. ¿Dios perdona? Obviamente. Dios nos sana, nos cura, obviamente. Pero ¿por qué mejor no frenamos las consecuencias antes de que amén. sea tarde? Amén. Cierra los ojos y vamos a orar. Amén. Padre amado, te doy gracias por este día, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te doy muchas gracias, Señor, porque vos permitís que en este pueblo, en este país, nosotros podamos tener reuniones libremente, podamos aprender tu palabra libremente, porque sabemos que en otros lugares no se puede. Agradecemos de que todas las semanas, por lo menos 2 veces a la semana, Señor, nos regalas una porción de tu palabra y una porción de tu enseñanza, Señor, para que cada día crezcamos y nos convertamos en las personas que vos querés que seamos. Te pido una bendición especial para cada uno de los que están acá, para los que no pudieron venir. Acompañarnos en el regreso a nuestras casas, Señor. Gloria a Dios. Y permití que esta palabra, Señor, entre en nuestros corazones, se quede y nos ayude a reflexionar sobre nuestros propios actos, Señor. Amén. Sabiendo que nuestras consecuencias nos pueden llevar a mal camino, Señor, pero sabemos y confiamos de que vos sos todopoderoso para cambiar amén. cualquier cosa en nuestra vida, Señor, y que sí, sabemos Señor. que tu gracia es infinita y nos vas a perdonar de todo mal, Señor. Amén. Te agradecemos por estar en nuestra vida, por bendecirnos, por cuidarnos, por protegernos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.